¿Un asesino en serie tiene derecho a comida, salud y bienestar? ¿Un violador puede recibir un trato digno en la cárcel? ¿Un terrorista puede apelar su sentencia? ¿Te parece correcto? ¿Es justicia o es una burla para las víctimas y para todos en general? Hola, yo soy José Carlos y hoy vamos a analizar este tema desde distintas perspectivas. ¿Los derechos humanos deben aplicarse para todos, incluso a quienes han cometido los peores crímenes? Vamos a ver qué dice la ley, qué opinan las víctimas y qué consecuencias podría tener quitarle los derechos a estos desgraciados. Y al final, yo te daré mi opinión. Para empezar, hay que entender qué son los derechos humanos. Básicamente, son derechos fundamentales que todas las personas tienen, no importa su raza, sexo, religión, incluso si somos ciudadanos ejemplares o son unos desgraciados criminales. Al final siguen teniendo derechos. Por ejemplo, el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que nadie debe ser sometido a tortura ni a tratos crueles, y el artículo 10 dice que todas las personas tienen derecho a un juicio justo. Un caso famoso es el de Anders Breivik, el hombre que mató a 77 personas en Noruega. Fue condenado, pero su prisión es casi un departamento de lujo. Puede estudiar, tiene su propio espacio y hasta se ha quejado del trato inhumano. Esto generó un gran debate. ¿De verdad alguien que hizo tanto daño merece ese tipo de privilegios? Ahora veamos la otra cara de la moneda. Para las víctimas y sus familias, es una burla ver que el criminal que les arruinó la vida sigue teniendo derechos e inclusive puede llegar a tener una vida digna. Pensemos en el caso de Jeffrey Dahmer. Mató y torturó a 17 personas, pero en la cárcel tenía comida, techo y hasta recibía cartas de admiradores. Bueno, hasta le hicieron una serie. Mientras tanto, las familias de sus víctimas tenían que vivir con el dolor, sin ningún tipo de compensación real. Otro caso es el del Ponchis en México. Edgar Jiménez Lugo, alias el Ponchis, fue un niño sicario que con solo 14 años ya había asesinado a varias personas. Cuando fue detenido, la ley mexicana lo trató como menor de edad, y aunque confesó crímenes brutales, solo estuvo en prisión 3 años antes de quedar en libertad. Para muchas personas, esto fue indignante. ¿Cómo alguien que asesinó, torturó y desmembró personas puede salir libre tan rápido? Las familias de sus víctimas nunca obtuvieron justicia real, mientras él tuvo la oportunidad de reiniciar su vida en Estados Unidos. Desde mi punto de vista, esto es injusto. Si alguien destruyó vidas, no debería tener ni derechos ni beneficios. Pero también hay que pensar en lo que pasaría si les quitamos sus derechos. ¿O no? Aquí viene el dilema. Si decidimos que ciertos criminales pierdan sus derechos, ¿dónde ponemos el límite? ¿Solo asesinos y violadores? ¿Y qué pasa con alguien que es acusado injustamente? Uno de los mayores problemas en México es la fabricación de culpables. Hay muchas personas que han sido encarceladas sin pruebas sólidas o después de ser torturadas para confesar. Un caso famoso es el de Israel Vallarta, quien lleva años en prisión sin sentencia y denunció que fue torturado para confesar un secuestro que según él no cometió. Si le quitamos los derechos a todos los acusados de crímenes graves, corremos el riesgo de castigar a inocentes. En México hay comunidades donde la gente ya no confía en la justicia y decide hacer ajusticiamientos por su cuenta. En Puebla, por ejemplo, ha habido linchamientos de presuntos delincuentes, pero en algunos casos después se descubre que eran inocentes o que solo eran sospechosos. ¿Es justo que alguien muera sin un juicio solo porque la gente cree que es culpable? Si hoy decidimos que un asesino no merece derechos, mañana el gobierno podría decir que un opositor tampoco los tiene, o que un simple sospechoso ya no tiene derechos a defenderse. Es un terreno peligroso que puede terminar en abuso. Hay que considerarse. Entonces, aquí está el dilema. Los derechos humanos se hicieron para proteger a todos, pero ¿qué pasa cuando alguien ha cometido crímenes imperdonables? ¿Merece un trato digno o debería perderlo todo? Yo pienso que es nefasto ver cómo los criminales se salen con la suya. Y también pienso que es terrible cómo los criminales destruyen vidas de personas y los derechos humanos siempre abogan por ellos. Entran un rato a la cárcel, ahí se hacen su maestría, porque al salir siguen siendo iguales o peor, aprenden más cosas. Entonces, yo considero que cuando ya es un crimen que tiene todas las pruebas de que el individuo
hizo el crimen, se le pierdan todos los derechos. Porque él no pensó en los derechos de su víctima cuando las mató, cuando las violó. Él no vio los derechos de esas personas, ¿o sí? Derechos humanos fue a ver a las víctimas de un asesinato y les dio algún tipo de derecho. Este desgraciado, estos desgraciados más bien, cuando ya cometen su crimen y van a prisión, siguen teniendo derecho a comida, siguen comiendo, siguen durmiendo, siguen viviendo, e inclusive cuando salen, pueden seguir teniendo una vida bonita, una vida normal, cómoda, y sus víctimas ya no. Las familias de las víctimas ya no van a tener una vida cómoda, ya no van a tener una vida feliz. Entonces, ¿por qué estas personas sí pueden seguir siendo felices? Este es mi punto de vista. Yo considero que cuando ya cometieron el crimen y están todas las pruebas en su contra, esa persona debe de perder todos los derechos, porque tampoco pensó en los derechos de su víctima. No me malinterpreten, sé que todos podemos equivocarnos alguna vez en nuestras vidas, pero es muy diferente robar algo o robarle a alguien que ya asesinar a alguien por solo robarle las cosas o inclusive por gusto propio. Es ahí cuando yo digo que toda persona que hace eso por gusto propio, que daña de manera irreparable a otra persona, merece perder todo privilegio y todo derecho. Pero bueno, quiero saber qué opinas tú. Dame tu opinión. ¿Crees que estos criminales deberían perder sus derechos? ¿O ya hay un límite que no debemos de cruzar? Déjame en los comentarios y recuerden siempre, manténganse salvos, por favor.